con la lectura en el Salmos capítulo 56. El otro día había enviado un audio de este hermano Gustavo Servián, que es el que me comparte los audios para enviarles. Y justamente el versículo 3, él había tomado como la base de su reflexión ese día. Y quiero compartir con ustedes este Salmo 56, hermanos, para entender un poco ahí la situación del rey David, porque es el rey David el que escribe. Si quieren anotar, hermano, el contexto histórico de este salmo está en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 15. Ocurre que Saúl ya estaba decidido a sacarle la vida a David. Lo estaba buscando por todos lados. Prácticamente donde iba David estaba algún súbdito de Saúl. Y fue así que llegó hasta Nabot, se llama el lugar, si mal no recuerdo, ahí en el capítulo 21 de Primera Samuel van a encontrar. Era un lugar donde estaban los sacerdotes y llega ahí David, pide ayuda, recibe la ayuda, pero justo estaba allí un jefe de pastores de Saúl, y Doeg Edomita se llama. Y ustedes saben que enseguida ese hombre se fue a contarle a Saúl, y ya Saúl estaba otra vez prácticamente en la espalda de David. Y prácticamente David, no teniendo dónde esconderse, pasa hacia el lado de los filisteos y es atrapado por los filisteos. Imagínense. Y en ese pasaje van a encontrar ustedes que los príncipes de filisteos decían: ¿este no es acaso aquel cuya música dice Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000? Le querían comer vivo, pero David se hizo del loco, dice, se hizo del loco y pudo zafar. Pero se imaginarán, hermanos, que en su país David estaba al borde de la muerte en manos de Saúl, y luego pasa al otro lado y se encuentra con el otro pueblo que también le tenía muchas ganas de matarle. Y en medio de esa situación, ya estando en manos de Aquís, el rey filisteo tenía que ordenar nomás ya para que él muera, es que él escribe este Salmos. Y si podemos leer, hermanos, dice la palabra de Dios: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y ahí dice el versículo 3: en el día que temo, yo en ti confío. Qué palabras, hermanos, llena de fe, llena de esperanza, llena de convicción, esas palabras, considerando un poco el contexto, ¿verdad? Porque David estaba realmente ante un peligro real, un peligro inminente de morir. Los filisteos le jugaban, porque ellos sabían que era David, pero como que él se hacía del loco, entonces los filisteos le jugaban. Cualquiera podía agarrar una espada en un momento dado y matarle. Él estaba en esa situación, y estando en esa situación con un temor de morir, dice estas palabras. Estas palabras nos enseñan muchas cosas, pero vamos a tratar de rescatar nada más algunas. En el día que temo. David se refería a ese mismo día, cada día que amanecía en ese lugar, rodeado de sus enemigos, con temor a morir. Ese mismo día él decía para sí mismo esas palabras. También David, en medio de ese peligro en que él estaba, él, más que concentrarse en el peligro de muerte, él se concentraba en su Dios. ¿Me entienden, hermanos? Evidentemente David trataba de que su mente y su corazón estuviera más que nunca concentrados en Dios.
para poder soportar, sobrellevar ese peligro tan grande que tenía. Dice también en el versículo 12, allí del Salmo 56, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Otra cosa que estaba, hermanos, considerando, también leyendo algunos comentarios, es que en medio del peligro, David, en vez de tal vez quejarse, en vez de alejarse de Dios, en vez de enojarse, él más bien se comprometía más con Dios. Imagínense, en medio de ese peligro de morir, él hace votos a Dios. Te tributaré, dice, o sea, aumenta su compromiso con Dios. Qué gran ejemplo, hermanos, para nosotros, que hoy día tal vez nuestra vida no está en un peligro inminente de morir en manos de algún enemigo, ni estamos siendo perseguidos para que se nos mate. Pero sí, hermanos, sabemos que pasamos por muchas tribulaciones. Eso es, el Señor mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. En Santiago también encontramos que estas pruebas son necesarias para que nuestra fe, aunque perecedero, se pruebe con fuego. Pero cada uno de nosotros tenemos en manera particular, singular, diferentes tipos de problemas. Algunos tendremos de enfermedad, otros económicos, otros la parte emocional. Algunos tendremos depresiones, estrés, afán. Cualquier tipo de problema, hermanos. Ese día que nosotros estamos pasando por esa situación, el día de nuestro mal, el día de nuestro problema, el día de nuestra aflicción, el día de nuestra necesidad, hermanos, ese día tiene que ser ese día de fe, ese día de oración. Es decir, hermanos, que nuestra fe, nuestra confianza en Dios nos ayude a que lo primero que genere en nosotros es un deseo de orar. No de pensar en fulano, no de pensar en sultano, no de pensar en opciones, no todavía ni siquiera pensar en qué puedo hacer para solucionar este problema, sino que cualquier situación por la cual estemos atravesando, lo primero que produzca en nosotros es un deseo de orar, de ir a nuestro Dios, de postrarnos ante nuestro Dios, quien es, dice, en primer lugar, luego amplio en perdonar. En segundo lugar, es misericordioso. En tercer lugar, es todopoderoso. Dice Jeremías 32:27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y en Ezequiel dice el Señor que Él no quiere la destrucción de nadie, sino que el hombre se vuelva a Él, le busque con todo su corazón. En otra parte dice en el Salmo 86, dice que Dios no se agrada de la fuerza del caballo ni de la habilidad del hombre, sino que Dios se agrada de aquel que le teme y espera en su misericordia. Es decir, hermanos, el día en que estemos atravesando por alguna situación, ese tiene que ser el día en que nuestra fe nos lleve, en primer lugar, a elevar una oración de fe al Señor, donde podamos elevar nuestros corazones. También tenemos que en esos días difíciles, más que concentrarnos en nuestros problemas, más que estar, eh, como dijo recién el hermano Miguel, soñando, me acuesto a dormir pensando en el problema, me despierto pensando en el problema. Más que eso, hermano, lo que nosotros tenemos con la ayuda de Dios, siguiendo el ejemplo del rey David, es concentrarnos en nuestro Dios. Concentrados en nuestro Dios, elevar nuestras oraciones. Concentrados en nuestro Dios, en la esperanza que Él es digno de que nosotros tengamos en Él, buscar las soluciones, buscar la voluntad de Dios. ¿Me entienden? David, en medio de su situación, estaba concentrado en su Dios. Era la única manera
por lo visto en que David podía salir de esa situación. Y nos enseña eso hoy, hermanos, que en medio de nuestras situaciones, nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, se duerman pensando en Dios. No despertemos pensando en Dios. Tal vez hoy sea el día en que Dios me dé la liberación. Hoy tal vez sea el día en que Dios me ayude a salir victorioso, victoriosa. Porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es misericordioso, porque su mano misericordiosa es más rápida que la castigadora, porque nuestro Dios es Dios de amor y su pensamiento siempre es lo bueno, que nuestros corazones, hermanos, puedan pensar, concentrarse en nuestro Dios al orar por nuestros problemas, al orar por nuestras necesidades, al orar por nuestras enfermedades. Creo que esa es la manera en que, como dijo la hermana Emily, nuestro corazón pueda ser guardado en completa paz. La única manera, hermanos, de tener paz en medio de la tormenta, de que la esperanza nos permita cada día levantarnos con nuevas fuerzas, es que nuestra mente y nuestro corazón perseveren en Dios. Pensemos en Dios, no en nuestros problemas como lo más importante, sino en nuestro Dios, quien es, hermanos, el Todopoderoso. Y bueno, para terminar, hermanos, solamente decir una cosa más, que el versículo 13 encontramos que David dice, hermanos, en la última parte, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Para qué? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hermanos, Dios tiene un propósito siempre. Ese para qué que ahí aparece, hermano, nos habla. David entendió el propósito de Dios. Imagínense, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El pensamiento de Dios siempre para con nosotros es lo bueno. Y el mal no tiene la última palabra. Por ahí alguien dijo alguna vez también que el mal no va a durar 100 años. Y más todavía para un cristiano, para un hijo de Dios, que tiene en Cristo Jesús asegurado la victoria. Decía Pablo, estando en la cárcel, con la posibilidad, alta posibilidad de morir, decía que ya sea por vida o por muerte, Dios iba a glorificar su nombre en la vida de Pablo. Que tengamos esa seguridad, que nos concentremos en nuestro Dios y que en el día de la adversidad, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón estén concentrados en el único Dios verdadero y eterno. Y podamos decir como Pedro, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Dios tiene la victoria, la solución, la provisión. Amén, hermanos, que el Señor nos bendiga con este Salmo 56 y que nosotros podamos decir también con convicción, en el día que temo, yo en ti confío. Amén.